Muy buenas tardes, estimables amigos y amigas. Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más de Ecos del 56, el programa del Partido Vanguardia Popular por esta señal de Tele 1. Recuerda Tele 1 en todas las cableras del país, de costa a costa, de frontera a frontera, México, Guatemala, El Salvador y también en televisión abierta. Muchísimas gracias por acompañarnos como todos los viernes a partir de las 3 de la tarde. Martín Rodríguez Espinosa les saluda y les agradece su compañía. Recuerden que también este programa pueden verlo en nuestras redes sociales, en la página de Facebook de Ecos del 56 TV y en la página de Facebook de Periódico Libertad. También en la página de Ecos del 56 en YouTube pueden ver el programa. Si se lo pierden ahora, pues pueden verlo en las redes sociales. Pero también recuerden que este programa se retransmite todos los miércoles a las 9 de la noche. Así que desde sus hogares, desde sus casitas, en la comodidad de sus hogares, pueden ver Ecos del 56. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Como les hemos venido anunciando durante el inicio de esta semana, continuamos conversando sobre el tema de Brasil, concretamente, pero también de la geopolítica internacional, de cómo se vienen moviendo estas telarañas o estas redes de comunicación para generar golpes de Estado en muchos de nuestros países de nuestra América Latina y también del mundo. Cómo se vienen moviendo estas fuerzas que vienen desestabilizando los procesos que democráticamente son pues puestos a caminar por los pueblos. En el caso concreto de Brasil, que Brasil opta por cambiar el régimen que tenía por un nuevo presidente, un presidente que ya estuvo en la presidencia de Brasil. Nos referimos a Ignacio Lula da Silva y que ahora recién asumiendo el poder o el gobierno, pues se realizan las acciones que todos vimos en los medios de comunicación el pasado 8 de enero y que pues provocó un gran impacto a nivel internacional. Y bueno, necesitamos saber de primera mano, conocer de primera mano de en este caso de Brasil, de qué es lo que está ocurriendo realmente y tener una voz alternativa que nos informe, que nos digan qué es lo que ha venido sucediendo en Brasil y cómo se mueve la situación ahí del pueblo brasileño. Les anunciamos a dos estimables invitados. Primero, quiero presentarles a Amanda Arumi. Ella es graduada de Relaciones Internacionales por la Universidad Federada de Sao Paulo. Es magíster en Integración Latinoamericana. Tiene un doctorado también en Integración Latinoamericana. Es profesora política latinoamericana en la Fundación Santo André, directora del Instituto Diplomacia para la Democracia, directora de Relaciones Internacionales de la ANPG, especializada en ciencias políticas y relaciones internacionales, bilaterales y multilaterales, especializada en América Latina, Colombia, movimientos sociales y estudiantiles y democracia. Ahí tenemos a Amanda Arumi y también a Ricardo Segura, que es analista político internacional y que ya es un conocido de nuestro programa. Muy buenas tardes, Amanda. Buenas tardes, saludos a todos desde Brasil. Muchas gracias por la oportunidad de hablar sobre política. Muchísimas gracias, Amanda, y bienvenida y agradecer tu disposición de conversar con nosotros y traerle a los costarricenses una voz cercana a lo que está ocurriendo en Brasil. Ricardo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Martín y Amanda. Un gusto tenerla en este programa de hoy. Me parece que sus criterios van a esclarecer muchísimo todo lo que está ocurriendo en Brasil y en América Latina. Muchísimas gracias. Y bueno, tal vez, Amanda, podemos empezar con vos. Nos gustaría saber
¿Cómo, cómo se vivió esa situación del pasado domingo 8 de enero? El gobierno de Bolsonaro fue un gobierno que fragilizó mucho las instituciones democráticas, todo el proceso electoral. Pero ¿qué pasó? La tentativa de golpe fue como un punto muy grave, muy más grave de que todo el proceso de desestabilización política en Brasil, porque envolvió una movilización de personas de extrema derecha con intenciones de hacer un golpe, pero este golpe no fue como una movilización popular, fue una movilización de una parte de una élite y también una movilización de fuerzas políticas militares que intentan cambiar, fragilizar la estructura del Estado de Brasil. Por eso que es muy grave. La disputa electoral entre Lula y Bolsonaro fue muy acirrada. Eh, Toda la disputa tiene posicionamientos difíciles por cuenta de las fake news, de una polarización política muy grande en Brasil. Entonces, las instituciones pasan hoy por un teste, ¿no? Entonces, es necesario que la estructura de Estado consiga responder a todos los ataques. Ujú. Cuando hablamos de Lula, sabemos que es una lideranza política muy popular, muy fuerte, pero no solamente las fuerzas políticas de izquierda, progresista, de movimientos sociales fueron fundamentales para la victoria, pero también la amplitud con otros sectores, sectores que no son de izquierda, pero sectores que son demócratas y que están en este momento contra Bolsonaro, contra la extrema derecha. Es muy importante que todos comprendamos que sí tenemos elementos domésticos de la disputa de Brasil que vienen desde el golpe de Dilma, de la prisión de Lula, pero también que pasa en Brasil es una disputa de la extrema derecha internacional. Es una desestabilización de toda la región de Latinoamérica y también una movilización muy parecida con que pasó en los Estados Unidos. Tiene elementos muy próximos y también financiamientos, posicionamientos que podemos conectar con las relaciones trumpistas. Hoy, Bolsonaro y toda su familia, todos sus aliados políticos están en Estados Unidos. Entonces, precisamos comprender que la disputa que pasa en Brasil es una disputa política regional de una queda hegemónica de los Estados Unidos y de una ascensión de la extrema derecha internacional. Entonces, combater toda esa estructura, combater todo el reaccionismo político es muy difícil y nosotros necesitamos de nuevas herramientas, de una amplitud con los sectores sociales de lo Estado, de la justicia, institucionales, que un líder como Lula consigue hacerlo diálogo. Nosotros tenemos como comprensión de la gravedad, comprensión de la magnitud de este ataque, de ese golpe, pero creo que PT y Lula están respondiendo bien. Todo el gobierno será muy difícil, con muchas crisis de desestabilización, pero que están construyendo ahora creo que es una buena opción, que es el fortalecimiento de las instituciones. Porque la extrema derecha en Brasil fue muy bien votada, pero el pueblo de Brasil no es un pueblo violento y agresivo y no apoya toda esa tentativa de golpe. Entonces precisamos como, antes de tener un gobierno revolucionario que avance con las pautas sociales, precisamos de reconstruir la democracia. Una democracia liberal, una democracia frágil, pero una democracia que necesitamos en este momento. Amanda, y en el tema de posterior a ese 8 de enero, ¿qué ha venido sucediendo en Brasil? ¿Cuál ha sido? Escuchamos a Lula en la conferencia de prensa donde expresó las acciones, algunas de las acciones que iban a seguirse, ¿verdad? Con el gobierno del estado de Brasilia y pero ¿qué ha venido sucediendo estos días, estas semanas en Brasil posterior a esto?
El punto más grave que pasó es que teve una parte de la policía y una parte militar que fue como conniviente al golpe. Entonces, este es el punto más grave. Eh, o que los movimientos populares de todo la ala progresista tienes dito es que no puede pasar amnistía política a ninguém, que todos deben ser criminalizados por la tentativa de golpe de Estado. Hay muchas personas que están en la cárcel, como las personas que invadieron los congresos, los palacios, están en la cárcel, pero sabemos que estas personas fueron financiadas, movilizadas, organizadas por fuerzas políticas. Y este es el punto principal. Y ahora Lula tiene como una misión que es que todos que cometieron este crimen, que cumplan según la Constitución y que eso no se pase como más una fragilización de la democracia. Esto parece fácil, pero no es. Sabemos de las disputas que todo está muy exijado. Entonces, este es el punto central de Lula ahora. Y también tiene una otra tarea muy grande en Brasil, que es la cuestión de la comunicación. Lula es un líder popular demócrata, pero no es comunista, ¿no? Toda la extrema derecha coloca como que pasa en Brasil una amenaza comunista, que Lula representa el comunismo. Lo principal tarea de comunicación de Lula es que ella es un líder que va a repactuar la sociedad de Brasil, reconstruir todas las instituciones que fueron destruidas por el neoliberalismo, por el golpe de la extrema derecha. Entonces tienes como algo muy simbólico de mostrar que representas un nombre político del diálogo y reconstrucción de la institución de Brasil y que no representa como algo polarizado del otro lado, como la extrema derecha, que Lula sería lo comunismo, algo revolucionario. No, no es que Lula representa hoy. Entonces tienes que comunicar esto a la sociedad, a los sectores importantes como los económicos, que pasa confianza, porque Brasil es un país muy grande, ¿no? Que tiene un proceso de colonización, de élites, de latifundio muy complejo. Entonces, ahora tienes que como repactuar con todos los actores. Lula es un líder de mediación. Entonces, creo que esto es muy importante. Ella está utilizando muy bien, como no sé si vieron la imagen que después que lo golpe destruyó todo, Lula caminó por, por Brasilia junto con los ministros de la justicia, con líderes importantes, diciendo, nosotros vamos a reconstruir todo. Entonces, esta creo que es la mensaje más importante de Lula ahora. Excelente, muchas gracias, Ricardo. Bueno, ya estos primeros temas que nos brinda Amanda nos da, digamos, como una luz, pues, de por dónde va la situación. El papel del ejército, el papel de la policía, el papel del gobierno del estado de Brasilia como tal. Vos estuviste hace poco en Brasil, ¿verdad? Y estuviste ahí y viste de primera mano también cómo estuvo algunas acciones que realizó la extrema derecha en Brasil. Sabemos que, bueno, que Lula representa un gobierno progresista, un gobierno de centro izquierda, digamos, y que representa también una opción política que pretende modificar y mejorar las condiciones de vida de los sectores más pobres de Brasil. ¿Cómo analizás vos, desde tu óptica, Ricardo, esta situación y lo que viste en Brasil también? Sí, efectivamente. Bueno, primero saludar a Amanda Arumi. Me parece que sus valoraciones son muy importantes para entender realmente lo que está ocurriendo en Brasil y también en América Latina, bueno, y en el mundo en general, porque la situación no solamente para mí es de Brasil. Sobre el tema de Brasil, sí, efectivamente estuve allá, vi cómo pues las organizaciones de derecha tienen una gran capacidad de movilización, o sea, tienen base,
Eso es un tema que me parece que el gobierno o el partido o el PT tiene que ver también cómo resuelve, cómo activa su base para para realmente responder en igual medida a lo que se está presentando. No creo que la situación, por lo que pasó en estos días allá, se vaya a calmar. Creo que también ahí la derecha va a tomar todavía impulso para seguir perjudicando al gobierno de Lula. Esa es una apreciación. Sí, efectivamente, tuve la oportunidad de ver allá una movilización de la derecha hacia unos cuarteles en Sao Paulo y no es poca gente, ¿verdad? No es poca gente. Es decir, hay un movimiento fuerte, activado en contra del gobierno de Lula y con una concepción absolutamente, este, no sé cuál sería la palabra a utilizar, pero están convencidos de que, tienen que votar o traerse al suelo el gobierno de Lula. Eso es una apreciación que se ve ahí, en ese ambiente, como explica Amanda, un ambiente bastante complicado por la situación misma de Brasil, ¿verdad? Que efectivamente tienen que reconstruir un montón de cosas. Brasil, tengo un dato aquí que había emitido eh, una, una militante, una persona, Marilena Chaui, no sé si usted la conoce, sobre Brasil, ¿verdad? Donde dice que efectivamente hay 33 millones de desempleados y 30 millones de personas pasando hambre. Y eso se ve, ¿verdad? Se ve en las calles, se aprecia en todo Brasil y ese es el gran reto de Lula. Es decir, de alguna manera tocar las estructuras neoliberales que se han ido implantando a lo largo de estos años allá en Brasil, favoreciendo a la derecha y los gobiernos como el de Bolsonaro, que han destruido parte de esa institucionalidad. Ahora, yo creo que Brasil se circunscribe claramente en toda la política hegemónica y de dominación del imperialismo. Es decir, a Brasil no lo van a dejar quedito así, ¿verdad? Representa cosas y Lula representa cosas. Lula está vinculado al tema, a la unidad de América Latina, está vinculado al BRICS, que es muy importante. Entonces, bueno, tiene toda una perspectiva internacional que al imperialismo, especialmente al imperialismo eh, norteamericano, anglosajón, le preocupa que Brasil realmente retome un sendero eh, en América Latina o un peso que favorezca, digamos, los intereses de los pueblos. Por supuesto que esa experiencia ya ubica claramente que hay una fractura social importante y que Lula tiene toda una tarea por unificar el país bajo una premisa de un gobierno, bajo un gobierno que efectivamente rescate esa institucionalidad muy fracturada, especialmente en el tema social, ¿verdad? Sin embargo, creo que más bien que Brasil, todo lo que ha pasado no es casualidad. Es decir, ahí, eso está financiado. Ahí tienen que estar operando las agencias internacionales. Tenemos el problema también evangélico, que es sumado a la derecha, el problema que no es fácil de manejar. Y también Brasil, lo que pasó refleja también lo que está pasando en América Latina, que no es casual, ¿verdad? Toda la agresión hacia Venezuela, toda la agresión, ahora Perú, terrible lo de Perú, ya van como 50 muertos en ese, eh, en ese golpe que dieron ahí las fuerzas de derecha, donde hay un pueblo movilizado también. Lo que está pasando en Bolivia tampoco es una casualidad, ¿verdad? Todo el tema de Camacho y el tema de la desestabilización de Brasil, de Bolivia, y también lo que ha pasado en, en Argentina no son asuntos casuales, ¿verdad? Es decir, el atentado el fallido atentado a Cristina Kirchner no es un asunto casual.
todo eso está dentro de las maniobras, por llamarlo de alguna manera, que el imperio aplica y ha aplicado a lo largo de las décadas en América Latina. Recordemos el Plan Cóndor, recordemos todos los gobiernos de derecha. Entonces, bueno, creo que bajo esa perspectiva, Lula y el Partido de los Trabajadores, el PT, allá tiene que efectivamente que asumir una discusión muy profunda en el plano político. Cuando digo profunda es que tienen que realmente hacerse una reflexión de los objetivos políticos, porque efectivamente la derecha está activa y muy activa, y no solamente en Brasil, sino en América Latina y en el resto del mundo a raíz de lo que está pasando, que tal vez ahora tocamos el tema, pero que nada de esto está desacoplado, ¿verdad? Lo que está pasando en Europa, en Ucrania, en el mismo Estados Unidos, todo eso tiene vinculaciones, como ya cité y reitero, ahí está involucrado los BRICS. Hoy sale una noticia interesante de China refiriéndose al tema de los BRICS, que es un asunto muy importante para ellos porque rompe de alguna manera la dominación de Estados Unidos en relación con el dólar y otros criterios económicos, políticos. Entonces, bueno, no es fácil lo de Brasil, como tampoco es fácil lo que pasa, lo que está pasando en este momento en el mundo, y también esas plataformas de dominación de Estados Unidos. Hace poco, no tengo el video acá, pero salió eh, la, la jefe del Comando Sur de América, de Estados Unidos en América, y dando unas declaraciones absolutamente claras en cuanto a cuáles son sus perspectivas en cuanto al tema político, el tema económico, el tema cultural en relación con sus expectativas con América Latina. Y son claras y evidentes, ¿verdad? Creo que se llama Laura, ahora no me acuerdo el nombre de ella, la que está al mando del comando Sur. Y entonces, bueno, eso es lo que hay, eso es lo que tenemos en este momento como una apreciación muy general de lo que está pasando y de lo que podría pasar más y profundizarse en Brasil. Recuerda que puedes ver Ecos del 56, el programa del Partido Vanguardia Popular, por esta señal de Tele1. Tele1 en todas las cableras del país, de costa a costa, de frontera a frontera, México, Guatemala y El Salvador, todos los viernes a las 3 de la tarde, con repetición los miércoles a las 9 de la noche, por esta señal de Tele1 en todas las cableras y en televisión abierta. Muchísimas gracias, Ricardo. Amanda, Ricardo toca algunos temas que me parecen muy importantes. Es efectivamente lo que representa Brasil, no solamente para, evidentemente, ¿no? Y más importante para los brasileños, pero también para América Latina, ¿verdad? Para nuestra América, y para el mundo, en el sentido, bueno, no solamente están los BRICS, está el CELAC, está el Foro de Sao Paulo, están todas estas iniciativas de unidad latinoamericana, de unidad de nuestra América, en el sentido de una alternativa diferente a las que nos han ofrecido a lo largo de tantos y tantos años la tabla salvadora de Estados Unidos, ¿verdad? Este, Brasil representa todo esto, eso lo sabemos, pero me interesa mucho conocer, bueno, tu criterio al respecto, pero también sobre el tema de la unidad popular en Brasil. Vamos a ver, ¿es solo el PT? Bueno, ya mencionaste que hay incluso grupos que no son no tienen nada que ver con las organizaciones populares o de izquierda o lo que sea, pero hay ¿cómo se da el movimiento en este momento de unificación de todos estos sectores para poder mantener un proceso que desde el puro inicio intentan boicotear? Sí, hablar de Brasil es muy interesante, es como una película, porque hoy lo vice de Lula, que es Alckmin, siempre fue la oposición de Brasil, como la oposición representaba a la derecha.
pero como nosotros ahora conocemos la extrema derecha, sabemos que un socialdemócrata podemos como hacer una alianza para combatir la ascensión del fascismo. ¿Eso qué pasa en Brasil? Creo que los movimientos populares, movimientos sociales, fueron muy combativos durante los últimos años, durante principalmente movilizaciones estudiantiles contra Bolsonaro. Fueron muy importantes, pero no es suficiente, porque hoy vivimos en un punto en nuestra historia de mucha urgencia. Creo que lo mismo que pasó cuando se encerró la dictadura militar de Brasil. Cuando se encerró la dictadura, la construcción de la constitución, la constituyente, también fue una amplitud, una alianza entre sectores, y ahora estamos en este mismo momento. Entonces, cuando digo que Lula es más amplio, que Lula consigue agregar como empresarios, banqueros, que respetan la constitución y que son contra muchas políticas de Bolsonaro, principalmente un punto que Bolsonaro es negacionista. Bolsonaro es negacionista de la ciencia en la cuestión de la vacuna, Bolsonaro es negacionista de la ciencia en la cuestión del medio ambiente. Entonces, es como lo negacionismo de una élite intelectual que hay en Brasil, principalmente en São Paulo, ¿no? Una élite que valora los conocimientos, las universidades, pero es una élite también. Y Alckmin representa a esta élite de São Paulo. Entonces, hoy hay una alianza, una amplitud con Alckmin, que era oposición, y con sectores importantes, pero también hay una polarización de la base de Bolsonaro, ¿no? Que enxerga que todo que representa Lula es como lo comunismo, que es algo muy a izquierda, que no es verdad. Esto yo voy a hablar nuevamente lo punto más importante de Brasil, que es comunicación. Precisamos, la tarea de Lula es formación política, comunicación, combate a fake news y también a las iglesias evangélicas que hoy son una fuerza política muy importante de la base de Bolsonaro. Entonces, hay una disputa, estamos en disputa a todo momento, pero ahora creo que nosotros estamos como dando las cartas. Pasamos como 4 años solamente perdiendo y ahora estamos como dando las cartas. Es complejo hablar de Brasil sin hablar que nosotros tenemos una élite latifundiaria muy rica, muy poderosa, muy fuerte, que es una élite que tiene un pensamiento colonial, que tiene un pensamiento esclavocrata, que es racista, que es sexista. Y esta élite se enriqueció mucho con Lula, mucho, ¿sí? Porque con Lula fue lo boom de las commodities, lo desarrollo económico, pero también enriqueció mucho con Bolsonaro por cuenta de la desvalorización de la moneda de Brasil. Pero lo punto principal es que Bolsonaro avanzó en la cuestión, regredió en la cuestión ambiental y avanzó en la cuestión de las armas en Brasil. Por eso que digo que es como una repetición de una política trumpista, porque la cuestión conservadora de la iglesia, pero también negacionismo científico con vacunas, con el medio ambiente, y lo soporte a este mercado de las armas. Entonces, esta élite latifundiaria que tiene mucho dinero, que tiene una ascensión económica muy grande, raíces sociológicas, racistas, sustenta a Bolsonaro. Entonces, ahora que estamos descubriendo quién es que financió los ataques en Brasilia, fue la élite de los agronegocios y un grupo organizado de los mercados de armas. Entonces, esto es muy importante para comprender Brasil. ¿Cuál es la mayor contradicción? Una buena parte o la mayoría de la balanza comercial de Brasil viene de los agronegocios. Brasil se desindustrializó mucho. Entonces, ¿cómo Lula va a dialogar con esta élite? Porque necesitas también. Porque necesitas de una ascensión económica de los trabajadores.
que esto que representa los partidos de trabajadores en Brasil, representa la mejora de vida de los trabajadores. Entonces, tenemos un punto delicado que es la cuestión económica, la cuestión de la élite del agronegocio y la amplitud con los grupos políticos. Muy bien, bueno, lo mencionaste así lo mencionaste, pero sí me gustaría saber, Amanda, bueno, qué fuerza o qué papel juegan los neopentecostales en toda esta situación. También era algo que precisamos como comprender los últimos años de Brasil. Yo creo que el gobierno progresista de PT debe algunas fallas en la cuestión de la formación política, una formación política popular, porque teve una ascensión intelectual de las universidades, como yo, que soy fruto también de políticas educacionales de PT, pero la formación política popular no hubo un grande proceso, y que pasó que la ascensión económica de los individuos, que fue gracias a las medidas progresistas de izquierda del gobierno, fueron traducidas por esta filosofía ideológica religiosa neopentecostal de como una ascensión individual por lo trabajo. Y todo eso fue formando como un grupo político meritocrático, de emprendedorismo, que es muy fuerte ahora en Brasil, que yo no necesito de derechos trabajistas porque yo soy empresario, yo soy un emprendedor, yo voy a ser millonario, muy rico. Entonces, toda esa filosofía individual neoliberal, yo creo que un dos puntos de base de Bolsonaro. Y que el Estado es un enemigo, que el Estado cobra impuestos, como lo trabajador utiliza los discursos de la élite porque piensas que si lo utiliza será la élite, es que pasa en Brasil. Pero también hay un fenómeno religioso que creo que podemos decir que es lo más grave, que es un fundamentalismo religioso, que vimos en el golpe, que son personas que están emocionalmente desestabilizadas y que creen que Bolsonaro tiene como un vínculo divino y esto es algo nuevo en Brasil. Esto es algo nuevo en Brasil, es algo de bolsonarismo. Pero también hay una gran estructura política de las iglesias en Brasil. Una estructura que nosotros de izquierda no tenemos, como una capilaridad en las ciudades más pobres. En todas las ciudades más pobres de Brasil va a tener una iglesia neopentecostal y va a tener un líder religioso. ¿Y qué está hablando este líder religioso? Está haciendo formación ideológica política. Entonces, yo creo que que precisamos hacer una formación política popular en Brasil para combater toda la desinformación y para combater esto que está se tornando algo, un movimiento terrorista radical de fundamentalismo religioso. Esto que está se tornando un bolsonarismo en Brasil. Entonces, precisamos como fortalecer mucho la capacidad de comunicación. Yo creo que sería un error ignorar que gran parte de los brasileños votaron en Bolsonaro. Nosotros precisamos conquistar esta parte. No podemos decir son enemigos. Amanda, vamos a ver, dicen que la situación no es fácil, ¿verdad? La situación es muy complicada. El gobierno de Lula recién está iniciando y el peligro es permanente, permanente. La ultraderecha, digámoslo así, claramente el fascismo está bien organizado, bien estructurado, decías, y, y la amenaza es constante. Y por el otro lado, la necesidad de desarrollar un proceso de formación política e ideológica que permita ganar a esos sectores sociales. Yo sé que con proyectos importantes que están en la agenda
trabajo de Lula, vivienda, salud, tierra para los campesinos, etcétera. Ahora Ricardo mencionaba 33 millones de desempleados, el empleo. Bueno, la amenaza está ahí, es constante, da tiempo para poder desarrollar todo este proceso, hay que hacerlo, evidentemente. Sí, hay que hacerlo. Yo creo que la estrategia será las fuerzas populares movilizadas, siempre, por toda la disputa política. En 8 días, una semana de gobierno Lula, fuimos a las calles movilizar para defender el gobierno de Lula, defender las elecciones, no ni un proyecto político, es solamente defender la victoria de Lula en una semana. Entonces, la comprensión es que vamos a tener que estar movilizados en las calles, las fuerzas políticas populares de movimientos sociales. Y yo creo que un otro punto importante que Ricardo puede contribuir mucho, que es sobre la política externa. El golpe en Brasil no logró como logró el golpe en Bolivia, porque la OEA y los Estados Unidos no estaban se posicionando de la misma forma. Lula es como palatal a muchos sectores. Lula es popular, mucho popular, un líder popular, porque consigue diálogo con todos, ¿no? Todos quieren hablar con Lula, Zelensky, Putin, Biden, Latinoamérica, todos. Este es el punto que creo que es más importante para trabajar que consigamos cómo lograr salir de esta situación de instabilidad. Y precisamos a presentar un proyecto de desarrollo económico, pero también de país, de soberanía para el continente, para todo. Y esto, lo punto clave es la integración regional. La retomada de la UNASUR, retornar los proyectos de la UNASUR para la región, pero con otra perspectiva, porque ahora tenemos Petro, ahora también tenemos otro escenario internacional, no hay Chávez, hay otra propuesta, fortalecimiento de los Mercosur también. Entonces, la cuestión de la movilización social en las calles es muy importante, y la política externa también es muy importante. Lo problema es que acá en Brasil la izquierda creo que formula muy mal la cuestión de política externa cuando comunica con el pueblo, porque la extrema derecha, uno de los puntos centrales de la extrema derecha es que Lula es amigo de dictadores de Cuba, de Venezuela, y que por eso es una amenaza comunista. Entonces, tenemos que defender una integración de Latinoamérica porque esto es importante para nuestra soberanía, pero precisamos comunicar con los pueblos diciendo esto es ser soberano, esto es desarrollo económico, esto es proteger nuestras riquezas. No, no es fácil, pero creo que hay caminos. Recuerda que puedes ver Ecos del 56, el programa del Partido Vanguardia Popular, por esta señal de Tele1. Tele1 en todas las cableras del país, de costa a costa, de frontera a frontera, México, Guatemala y El Salvador, todos los viernes a las 3 de la tarde, con repetición los miércoles a las 9 de la noche, por esta señal de Tele1 en todas las cableras y en televisión abierta. Sí, Ricardo, bueno, hay varias cosas que son muy importantes y Amanda planteaba algunas de ellas. Efectivamente, bueno, lo decíamos al inicio, hay toda una telaraña, la capacidad del imperialismo norteamericano para estar y desarrollar guerras en diferentes lugares del mundo al mismo momento, es muy grande, tiene un poderío militar y tiene recursos económicos saqueados de todos nuestros países, pero tiene los recursos económicos para hacerlo.
Vimos el intento de magnicidio en Colombia, ¿verdad? Con la vicepresidenta que quisieron, le pusieron una bomba que por dicha descubrieron que estaba ahí la bomba y que, y bueno, lo que mencionabas de Perú, ¿verdad? Que es una situación muy trágica, la amenaza constante contra Nicaragua, la amenaza permanente, el bloqueo permanente contra Cuba, el bloqueo contra Venezuela, bueno, y es una situación realmente complicada a nivel de geopolítica internacional que lleva adelante los Estados Unidos y cuenta además con gobiernos serviles como el de Costa Rica que sirven a los intereses de los Estados Unidos y Costa Rica, bueno, es una ficha más, una pieza más como gobierno de Costa Rica en la incidencia en contra de Nicaragua y en contra de Venezuela, por ejemplo. Este, y tenemos lo de Ucrania, ¿verdad? O sea, es que todo esto se mueve para tratar de mantener la hegemonía y la unipolaridad, el poder solamente para ellos. ¿Cómo analizas esta situación y cómo ves el papel que viene jugando, digamos, Rusia, China, pero además la importancia, porque Amanda también lo mencionaba, y perdonen que me extienda un poquito, que me pareció que es muy importante y que es la solidaridad internacional o la incidencia internacional para lograr de crear esa fuerza mundial para incidir sobre lo que sucede en Brasil también, porque también estos actos de solidaridad, de hermandad entre nuestros pueblos, tienen que ver y ayudan de alguna forma a nivel internacional en que la cosa se calme un poco, por lo menos. Sí, Martín, Amanda, yo veo el tema, voy a retomar un asunto que tocó Amanda, que me parece que es fundamental. Creo que efectivamente la respuesta, en este caso del PT, que es el que prácticamente la referencia política, eh, tienen que preocuparse por la formación política de sus cuadros, ¿verdad? Es decir, una, una realidad como la que presenta Brasil en este momento, con Lula en el poder y su equipo, no puede pasar inadvertida por un partido que tiene que efectivamente ilustrar a sus cuadros en cuanto a lo que está pasando y la dimensión geopolítica e inclusive geoestratégica de lo que significa Brasil en el mundo y en América Latina, como lo apunta muy bien Amanda. Brasil es una potencia industrial, tiene, es decir, que sea un país en extremo desigual no implica que no sea lo que es Brasil, ¿verdad? De hecho, inclusive, veamos que a pesar de todas las presiones que ha sufrido, Brasil no ha salido de los BRICS, se mantiene en esa columna de 5 países que representan en este momento una referencia política económica muy importante, porque efectivamente se aleja de las políticas de dominación, especialmente de Estados Unidos y de Occidente, ¿verdad? Es decir, me parece que en ese sentido Lula va a jugar un papel muy importante, pero sí creo que la educación, la propaganda, la información juegan un papel muy importante para movilizar a las masas ante la ofensiva de la derecha, ¿verdad? Creo que en ese sentido hay un ejemplo muy ilustrador que vos y yo eh, vivimos en, en Venezuela en su momento, que fueron los hechos que se dieron en el 2019, cuando se estaba orquestando la invasión por Colombia, ¿verdad? Eh, eh, para, para la invasión de Venezuela por Colombia. Bueno, estuvimos ahí y apreciamos claramente cómo efectivamente el gobierno de Venezuela o la estructura política que lo apoya tenía la capacidad y la tiene de movilizar las fuerzas para efectivamente neutralizar las maniobras de la derecha. Entonces, eso es un tema central. El otro tema es cómo neutralizar efectivamente esas fuerzas que bien apunta Amanda, tienen formación
político-religiosa, por llamarla de alguna manera, pero que la tienen, están organizados, que tiene que ver con los evangélicos, ¿verdad? Bueno, es un tema, porque es un tema sensible. Yo vi un video que me dejó realmente consternado de un hombre ahí en la toma que hicieron de las instituciones en Brasilia, que realmente uno dice, bueno, es una locura lo que estaba planteando, ¿verdad? Prácticamente llamando a una guerra religiosa, para que vean el nivel de situación, cómo es, ¿verdad? La intoxicación a la que le producen a la gente con esas estructuras, que además son estructuras, esas iglesias que se prestan para un montón de cosas. Bueno, para ponerles un ejemplo, en Rusia, los testigos de Jehová, si no me equivoco, fueron declarados una organización terrorista. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque se convierten en cunas, ¿verdad? de agenturas enemigas, y más grave todavía, de agenturas enemigas profundas, no fáciles de detectar, que efectivamente actúan a favor del imperialismo y del capitalismo mundial. Entonces, eso es un tema, ¿verdad? Es un tema que está ahí, está presente, y que tienen que ponerle mucha atención en Brasil, porque están movilizados. Ya lo demostraron en este día, el 8 fue las actividades que se presentaron allá. Entonces, creo que en ese sentido, y que efectivamente Lula tiene que hacer enormes cambios internos, que no va a ser fácil. De ahí lo que apunta Amanda, que ojalá que Lula tenga la capacidad, que sé que la tiene, de efectivamente buscar negociaciones con sectores que son, digamos, no tan proclives a un modelo que favorezca a las mayorías. Entonces, ahí, resumiendo, la movilización popular es importantísimo, la educación y la propaganda también. Y en relación con Brasil, en cuanto al tema ya mundial, juega un papel fundamental. Vean ustedes que inclusive estando Bolsonaro en el poder, ¿verdad? Brasil no rompió relaciones con Rusia, ¿verdad? A raíz de su comercio en todo un sector de agroindustria, especialmente fertilizantes. Entonces, bueno, Brasil tiene un peso enorme, y particularmente pienso que el imperialismo norteamericano tampoco se va a quedar quedito ante la realidad de Brasil. Ya lo está demostrando en América Latina. Ellos van por lo que van y quieren mantener su hegemonía como sea. Vean ustedes hoy la noticia, no sé si fue ayer o hoy, ¿verdad? Ya llegaron los primeros 100 ucranianos a entrenarse en territorio norteamericano en armas especializadas, para que vean por dónde va el conflicto. El conflicto posiblemente se extienda, con las consecuencias que esto puede tener. Ya Estados Unidos está entrenando ucranianos en la base de Rheinheim, allá en Alemania. O sea, ya no solamente es en el propio Estados Unidos, sino que ya está entrenando gente también en Alemania. Estados Unidos directamente ya involucrado en el conflicto. Solo falta que manden hombres. Pero bueno, esto es traigo esto a colación para que veamos la realidad en que se está moviendo el mundo, y en la que se está moviendo, pongo como referencia a Brasil, pero igual el resto de América Latina, ¿verdad? Las presiones van a ser enormes, enormes. Creo que el apellido de esta coronel es Laura Anderson, y las opiniones que emitió son absolutamente claras. Ustedes pueden verificar eso ahí en internet. If I talk to my number two adversary in the region, Russia, I mean, I've got, of course, the countries, Cuba, Venezuela, and Nicaragua with Russia relationships, but why this region matters with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle, Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude, discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil.
copper, gold. We have the Amazon, lungs of the world. We have 31% of the world's fresh water in this region too. I mean, it's just off the charts. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security, and we need to step up our game. Y ella es absolutamente clara, que es la jefe del Comando Sur, diciendo qué es lo que esperaría el imperio para efectos de América Latina. Ahí está muy claro, no hay donde perderse. Entonces ellos están trabajando también. Es decir, me parece que hay que tomar en cuenta y tenerlo muy presente, especialmente, digamos, las fuerzas que en este momento representa Lula, de que el enemigo trabaja permanentemente. Y creer que en inocencias, y menos en estos momentos, y sería un error y una gran irresponsabilidad, porque ellos están trabajando. Lo de Perú no es nada casual, ¿verdad? Lo de Pedro, lo que le está pasando a Pedro Castillo. Pero ¿qué está pasando en Perú? Bueno, hay una gran resistencia popular. ¿Cómo va a parar eso? ¿Qué conducción tenga? Que es otro tema, la conducción de un movimiento que tiene que ver también con la educación política y de la formación, quién asume la vanguardia de qué, ¿verdad? En determinado momento, en el Perú en este momento, bueno, habría que preguntarse quién está asumiendo esa vanguardia de conducción de las masas para efectivamente echar para atrás todo el tema del golpe de Estado y convocar elecciones, etcétera, etcétera. Pero que trabajan, trabajan. Y no solamente trabajan aquí, trabajan en todo el mundo, ¿verdad? Precisamente para no perder su hegemonía y que está llevando el mundo prácticamente a un precipicio y casi que al borde de una guerra nuclear. Entonces yo creo que me parece que ahí Lula y su equipo me parece que tienen que aportar muchísimo en cuanto a todo esto de lo que está ocurriendo y fortalecer, como bien dice Amanda, todas las estructuras de unidad en América Latina y todas las estructuras que favorezcan el mundo multipolar, que es efectivamente por lo que está luchando que no ocurra Estados Unidos. Entonces, bueno, toda una, eh, todo un reto para Brasil, para Lula, y fundamentalmente en el tema de que efectivamente, como bien reitero, menciona Amanda, hay que sacar a la gente a la calle para responderle a toda esta avanzada que estoy seguro no va a detenerse así porque así, ¿verdad? Así es, bueno, vean qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Ya estamos ya en la recta final de nuestro programa, pero quedan unos minutos para poder conversar sobre esto. Me interesa mucho, Amanda, conocer, según tu criterio, cuál sería ese proceso de reeducación, de formación política, cómo llevarlo a cabo mediante el tejido social organizado que ya existe, mediante la incidencia de algunas organizaciones, la visita a los barrios más pobres, el contacto con la gente. ¿Cómo sería ese proceso? ¿Cómo crees que sería? Sí, el proceso tiene que ser revolucionario. Yo creo que Venezuela es un ejemplo de formación política, de comunicación muy importante. Las personas necesitan ser politizadas, comprender, porque hoy las personas en Brasil consumen política, pero no comprenden política, no tienen como autonomía, ¿no? Paulo Freire no tiene autonomía de los conocimientos, ¿no? Simplemente replican toda la fuerza económica de la monetización de la información en WhatsApp, en Instagram, TikTok, que esto también es un punto importante. La información de la derecha es mucho más accesible en estos medios, que son medios programados para diseminar la ideología capitalista, neoliberal. Y nosotros estamos como haciendo charlas en universidades para intelectuales, siempre limitados. Entonces, tenemos que hacer una tarea revolucionaria de comunicación,
yo creo que en los primeros ciclos de PT fueron muy bien, lograron mucho con la expansión de las universidades. En Brasil, los sectores que resistieron fueron las universidades, cientistas, estudiantes, trabajadores como, organizados como MST. Hay una parte de Brasil que podría ser todo Brasil, que es nordeste, que es muy progresista. Lograron muy bien con esa forma, pero yo creo que ahora la tarea es que no sea académico, no sea una formación política académica, que sea una formación política popular, con el fortalecimiento de los medios de comunicación. Es un punto central para Lula, la cuestión de regularizar la comunicación, porque acá en Brasil, las iglesias, que son muy fuertes, tienes como 2 televisiones grandes, muy grandes. Entonces, ellos están haciendo trabajo, como Ricardo dice, están trabajando con la formación política. Nosotros también, no hay en Brasil una TV de izquierda, una TV progresista, no hay. Hay la TV Globo, que es como liberal, la principal, que hoy está contra Bolsonaro, pero fue responsable por toda la cuestión de la Lava Jato, el golpe de Dilma, con todo ese proceso. Ahora está contra Bolsonaro, pero nosotros no sabemos. Entonces, creo que tienes que ser algo revolucionario, masivo, popular. No sé cómo va a hacer esto, pero tienes que hacer. Son puntos importantes. Yo no hablé de BRICS, yo quiero hablar rápidamente de BRICS porque también pienso que es clave tanto en la cuestión de ahora, de la reconstrucción, de un mundo multipolar también, pero es clave cuando Dilma le da un golpe, porque ¿qué pasó en Brasil? Fue que nosotros descubrimos pre-sal, que es un pozo de petróleo en aguas profundas muy productivo, que una empresa estatal, que es la Petrobras, es la única empresa que tiene la tecnología para extracción. Y esta empresa estaba toda destinada a sus royalties para la salud y la educación. Este fue el crimen de Dilma. Entonces, la cuestión de energía, petróleo, BRICS, creo que es el punto clave para los golpes y también es el punto clave para que nosotros podamos como pleitear en un mundo multipolar una reorganización más estratégica para Latinoamérica. Muchas gracias, Amanda. Muchas gracias, Ricardo. Lamentablemente ya se nos fue el tiempo muy rápido, muy rápido. Creo que hay muchísimas más cosas por conversar, pero agradecerte, Amanda, por darnos la oportunidad de poder conversar con vos y escucharte. Y Ricardo, muchísimas gracias nuevamente por tu presencia en nuestro programa y agradecerles a todos ustedes en sus hogares. Nos reencontramos el próximo viernes a las 3 de la tarde, aquí por Tele1. Recuerda, Tele1 en todas las cableras del país, de costa a costa, de frontera a frontera, México, Guatemala y El Salvador, a quienes les enviamos un fraternal saludo también a nuestros hermanos de México, Guatemala y El Salvador. Y este programa pueden verlo nuevamente el próximo miércoles a las 9 de la noche. Muy buenas tardes.